¿Cuál te parece que es la película que hay que hacer? Rolling Stone en Cuba, tu situación personal. ¿Cuál haces película? A ver, todas en su momento tuvieron su importancia, su trascendencia. Si tuviera que definirte una, es difícil, es difícil, pero la gira de Amnistía Internacional en el 88 fue muy trascendente. Porque yo estuve ahí. Cuando vino Sting, Youssou N'Dour y Peter Gabriel, que tenía como unos brazos mecánicos que lo perseguían con la luz y era lo más tecnológico que habíamos visto en nuestra vida, casi nos morimos. Y por las características y porque era para promulgar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y qué sé yo, Mercedes Sosa fue muy importante. Pero también hay otras que por ahí haber desarrollado talento argentino como hicimos con Violeta hace unos par de años en Europa o el desarrollo... La verdad que son varias películas, no te podría decir porque cada una en su momento... Bueno, yo soy productor, imagínate que me interesan todas. Digo, cómo desarrollar Violeta en Europa, para mí es una entrevista entera. Pero quiero ir a algunos momentos. Siempre digo, y lo repito a menudo porque en La Peña de Morphy, que es un programa que hacemos los domingos, que tiene folclore, muchas veces aparece la imagen y la idea de Mercedes Sosa. Y yo siempre comento que para mí la dictadura se acabó el día que cantó Mercedes Sosa en el ópera. O sea, ahí se terminó. O sea, ahí culturalmente fue el día en que se fueron los milicos, aunque todavía estaban ahí. Quiero compartir algunas imágenes para el que no sabe, te pongo en contexto porque sos muy pendejo. Mercedes Sosa en el exilio, acá la dictadura militar, y viene Mercedes Sosa con una mente abierta así y canta con todos. El productor es el que estoy entrevistando. Te muestro un poquitito y enseguida le pregunto qué se acuerda de eso. A ver. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores, y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí, salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces, ¿yo qué quiere que haga? Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Y yo me tuve que ir a buscar mi trabajo. Yo no tengo fábricas en Argentina. Y si tuviera fábrica estaría muy mal, porque la fábrica está mal ahora. En ese... ¿Cómo fue traer a Mercedes Sosa? A ver, cuando Mercedes menciona los recitales con los cuales no podía trabajar, yo era el productor de ella en esa época, ya había hecho algunos eventos y veníamos de sucesivas cancelaciones con amenazas de bomba. Entonces, frente a preventivamente desalojaba la sala, pero generalmente había bultos, era totalmente intimidatorio. Pero era obvio que no se podía seguir trabajando. Entonces Mercedes decide autoexiliarse en Madrid. Y en realidad también en ese aspecto a Mercedes el salir del contexto cotidiano argentino le abre muchísimo la mente artísticamente. Y si bien fue una mujer absolutamente donde lo artístico siempre fue renovándose, la voy a visitar alguna vez a Madrid y me hablaba de Stevie Wonder. Y digo, Mercedes, hablando de Stevie Wonder, y se había abierto el bocho también con todo lo que tenía que ver con el rock nacional, el acercamiento con León Gieco, con Charly García. Entonces, plus lo que naturalmente venía de la música brasileña con Milton Nascimento, Gal Costa. Y estar en España le abre, obviamente, de toda una perspectiva, un acercamiento con el jazz importante. Entonces ya cuando se propone la vuelta, que se da la posibilidad, el tema del qué artístico, digamos de una manera, inclusive había como una autocensura de las grabadoras de no grabarla, me dan la posibilidad de no solo de hacer recital, sino de producir el disco. O sea, vos, antes de que llegara, con amenazas de bomba todo el tiempo, ya viste que ahí había un disco además, que ese disco en vivo, que eso había que registrarlo. Era un documento inalterable de un momento artístico excepcional y donde se fusionaba desde el tango a través de Rodolfo Mederos, el folclore, que es la vida misma de ella, a algunas cuestiones como su relación con Charly o con León Gieco. Entonces, todo eso daba para una plataforma artística extraordinaria, pero a la vez había una autorrepresión muy grande de los sellos grabadores que no lo querían grabar. Y aparte,
Mercedes había dejado de vender discos como vendía antes, inclusive... Bueno, no sonaba en las radios. No sonaban las radios, la represión fue muy grande, inclusive mucha gente, había un auto de tener la distribución discográfica, recordemos que en ese entonces no había cuestiones digital, por lo cual era físico el disco, lo cual la distribución era más compleja y me dio la posibilidad de ser el productor de ese disco e inclusive el dueño del máster y pude grabar ese disco. ¿Que sigue siendo tuyo? No lo vendí, pero cuando lo vendí ya llevaba editado más de 60 países y con más de 900.000 copias dobles. En ese entonces los discos eran vinilo, claro. Eran doble. Perdón, es interesante porque la enorme mayoría de la gente que nos mira no vivió ese momento en el cual no había internet, la difusión de la música era solo a través de radios y de televisión. Y además, en un momento muy loco en la Argentina, en el cual, muy sangriento más que loco en la Argentina, en el cual la dictadura había logrado estigmatizar incluso los objetos culturales. Es decir, cuando los milicos entraban a una casa, tiraban los libros, rompían los discos. Tener un disco de Mercedes Sosa era en sí mismo el disco, un objeto que no era para exhibirlo mucho si tenías militancia o si estabas expuesto. Yo estudiaba sociología. Yo quemé libros. ¿Vos quemaste libros? Yo quemé libros, o sea, de la paranoia existente, real, ¿no? O sea, pero en casa quemamos libros, o sea, y de hecho mi carrera, que estudiaba sociología, se volvió una carrera posgrado después de medicina, lo cual nunca de medicina, de abogacía. Entonces tenía clarísimo que no lo iba a seguir, no iba a hacer recibirme de... Tampoco tenía muy claro, o sea, sociología es esas carreras que si vos... te dan una formación y una serie de elementos que te van a servir para todo. Termines o no termines, y aparte está el axioma de que decís, bueno, igual lo que me interesa que estoy leyendo, lo voy a seguir leyendo. Mentira, no lo seguís leyendo, no tenés la rutina, pero suponés en ese momento que lo vas a hacer. Pero es una carrera formadora en cada instancia, digamos, como que sea otras carreras, ingeniería, medicina. Me imagino que tenés que llegar para que poder utilizar los conocimientos y los elementos. Yo ya tenía muy definida la idea de ser productor. De hecho, yo entro a ser manager de Sui Generis cuando estudiaba sociología, entonces me entra a ir bien como productor y ya tenía claro que iba a ir por ese lado. Mostrame un poquito de Sui Generis, porque ¿Vamos a hablar de los dinosaurios? No del tema de Charlie, porque si seguimos para atrás... No, estaba viniendo para acá. No tuve nada que ver con los dinosaurios ni la no existencia en el plan. Sin embargo, sabemos por Susana que están vivos y sospechamos que los trajiste vos, pero tenemos algo de Sui Generis. Es muy interesante, ¿no? Porque él va recorriendo su propia vida y dice, bueno, mira, estudia sociología, ahí ya era manager de Sui Generis. Manager dame un paño, dame lo que tengas. Pues yo trato de que registre que no es de la época, para nosotros no hace falta. No, esto es García con Mercedes, pero déjame García ahí. Yo sé que después se pelearon y eso, pero ya era diferente, o sea, ¿quiénes eran Nito y García cuando vos sos el manager? Porque para muchos ya nacieron en el mármol. Sin lugar a duda rompieron algo muy fuerte, fue un dúo se hace un quiebro de la popularidad de lo que era el rock. El rock en ese entonces era absolutamente marginal. Cuando la separación de Sui Generis en el 75 llena 2 Luna Park, que hoy ves que muchos grupos pueden hacer 3, 4 Luna Park, fue como un quiebre. Era primera plana de los diarios y una sorpresa de dónde salió esta gente que llena 2 Luna Park en un mismo día. Y Sui Generis creo que fue de un movimiento que ya existía y que había tenido muchos baluartes, como un quiebre de masividad que nunca estuvo instalado en los medios, pero que a partir de ahí se entró a mirar de otra manera lo que era el rock nacional. El rock nacional, yo me acuerdo haber hecho presentaciones, por ejemplo, del segundo disco de Sui Generis, y lo hacíamos en el Ópera a la mañana. O los recitales tradicionalmente los hacíamos viernes tras noche o sábado tras noche. Siempre eran horarios marginales o salas no convencionales, que vos acceder a la calle Corrientes en un prime time con un espectáculo era muy, muy difícil. De hecho, eran otros tiempos, obviamente, pero el volumen que se manejaba económicamente no compensaba las salas para que cambiaran de formato. No te daba. Ahora voy a ir al presente, pero lo último que te iba a preguntar de García, de la pelea no me interesa nada. Me interesa... ¿Cuál es el momento
más emocionante que tenés ¿Con Charlie? con Charlie? Ya sea porque estás solo tocando el piano en un lugar. Yo creo que la pelea la tomo como algo anecdótico. Lo importante y trascendente es lo que resultó Charlie y lo que es Charlie a la cultura argentina. Creo que inclusive la sensibilidad de un tipo del nivel creativo de Charlie, siendo un transformador cultural muy fuerte, creo que transmitió muchísimas cosas a través de sus letras, creo que abrió muchísimas mentes y creo que fue un gran transgresor. Y en un momento donde ser transgresor no es barato ni no es gratuito. Y me parece que Charlie fue, aparte de un increíble creador, de hecho, el último álbum, hablo en pasado, pero el último álbum me gustó mucho, Random, es sin lugar a duda uno de los grandes de esta cultura del siglo pasado. ¿Y tu momento con él? Regalame una foto. A ver, él solito tocando el piano, cuando se amigaron. Un momento emocionante en la vida. Hay muchos momentos y muy buenas experiencias en el balance, Regime pero inclusive, a ver, fue una persona que mutó mucho artísticamente, una mente muy abierta desde lo artístico, pero para mí, si yo tuviera que decir un momento de máxima plenitud de él, artística y en la cual estuve medianamente cercano o involucrado, fue la producción de Clicks Modernos cuando lo hicimos en Los Ángeles y Nueva York. Entonces, ¿qué disco, Dios? Un disco que inclusive en su momento fue muy mal tomado por la crítica y por sus seguidores. Tenía más pelo, me doy cuenta ahí en algunos tapes. Sí. Pero sí, ligeramente. Sí, inclusive. Bueno, pero usaste, iba a la peluquería, era teñido. Pero mientras tuviste pelo lo usaste bien, ¿viste? Usaste un montón, usaste todo el que tenía, usabas. Podemos seguir más tarde a nota, porque luego de este shock no sé si me digo hablando. Para vos hacer una cosa, ¿tiene audio? ¿Tiene audio? Un ratito. Badía, Greenback. Renata Yuyen. Renata Yuyen y García. Dame un ratito con audio de eso y después seguimos con la locura de la mañana, que para eso hacemos Morfidales. Daniel Greenback, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Porque todo esto fue casi en el plan, ¿no? En lo planeado, monstruoso. Superaba lo que habitualmente se venía gastando en un espectáculo de rock. Sí, si bien Charlie siempre tuvo producciones de show, Charlie da mucha importancia a todo lo que es el show. Entonces ya con Serú Girán, e inclusive toda la gira que hicimos previa presentando este álbum, tenía como un montaje de show importante de producción. Esto superó igualmente todo lo anterior, ¿no? Daniel, entre vos y yo y nada más, ¿cómo se les ocurrió Ferro, que en todo caso no era un escenario de rock? Y era al aire libre, y era unas tribunas. Es muy lindo el estadio de Ferro. Sí, claro que es lindo. Muy lindo. Inicialmente fue un poco el desenvolvimiento de... en un primer momento pensamos hacer un teatro, ¿no? Nosotros salió el álbum, pero la repercusión del álbum superó, creo, la expectativa de todos. Y la mía no, perdón. El señor Fernández todo como era. Ah, vos sabías todo. Yo tengo todo planeado. Vos sabías que llenaba Ferro. Sí, tranquilo. Tranquilo. Vos sabías que la gente iba a sentirse fenómena después del recital. Sí, tranquilo. Tranquilo. Eso recital fue la presentación de Yendo a la Cama al Living, donde habíamos hecho, fue post la Guerra de Malvinas, y terminaba con No Bombardé en Buenos Aires. Claro. Y habíamos hecho una escenografía que la había hecho Renata, donde bombardeamos precisamente Buenos Aires y empalmamos, yo como productor, después con 2 recitales de Mercedes Sosa después del ópera. Habíamos hecho una gira que arrancó en Canadá, que terminó en esos ferros. Ahí empezamos a filmar la película como Pájaro Libre y fue Charlie un fin de semana, después vino fin de año y los primeros días de enero 2 ferros con Mercedes. Espectacular. Sí, vos me hablabas de momentos, realmente momentos espectaculares en todo sentido. Y aparte, muchas veces muchos movimientos sociales o cuestiones culturales están exentas de un contenido artístico y el hecho es válido en sí mismo. En este caso, los 2 eventos fueron de un contenido artístico extraordinario. Entonces, se resalza más en la historia, que queda un poco... La verdad que fueron 2 hitos, Charlie presentando con una banda extraordinaria un disco ícono, su primer disco solista, que después disparó en Clicks Modernos. Y Mercedes coronando esa sorpresa, que primero fue 13 óperas y después fueron 2 ferros, pero también subiendo todos los que habían participado en ese álbum. Fueron 2 recitales muy importantes. Vamos a hablar del presente en un ratito. Vuelve YouTube ahora. Digo vuelve porque qué lindo fue cuando vino.
qué lindo fue cuando vino. Vuelve ahora el 10 y el 11 de octubre. Y vuelven a tocar el disco que escuchábamos nosotros a los 20, es eso, ¿no? Y que también, no solo eso, en este disco de Joshua Tree se iba a filmar la película que derivó en Rutland, se iba a filmar acá, inclusive vinieron, fue en el año 87, por eso se cumple 30 años del disco, vinieron se iba a filmar en la cancha de River. Y después por un tema de costos se decidió filmar la película en Inglaterra, pero de hecho mandaron el escenario acá. Y la verdad que me quedó como las ganas de poder hacerlo. Después, bueno, lo pude traer en otras instancias a la banda. Pero en ese momento era un álbum muy extraordinario, un álbum también bisagra en la carrera de YouTube. Y bueno, traerlos ahora. Y aparte con una cuestión, The Joshua Tree es un álbum que tiene unas propuestas bastante interesantes en cuanto a la temática, en cuanto a la propuesta, y el mundo, curiosamente, por Trump y un montón de modificaciones que han alterado sustancialmente, muchos de los valores que se reivindican en ese álbum están más presentes. Sí. Entonces Bono, cuando habla, la verdad que la tecnología nos permite ayornar un discurso que no perdió vigencia, es absolutamente real, o sea, hay un montón de elementos. Si podés poner algo de fondo las canciones, porque para el que no sabe o no recuerda, te sabes todas las canciones de ese disco, te las sabes todas, ¿eh? Si tenés más de 35, te las sabes todas. Y tenés 3 que están en la historia del top 20 de la historia de la música. A ver, los Beatles clasificarán con 6 o 7, los Stones con otros 6 o 7, y bueno, y estarán estos 3 temas seguros de Joshua Tree, plus One o algunos otros de íconos de YouTube, pero sin lugar, algunos de Pink Floyd sin lugar a duda también. Y esa pantalla gigante que va a poder ver la gente en La Plata el 10 y 11 de octubre es una pantalla como nunca se vio en el espectáculo. Vienen con toda la producción, absolutamente con toda la producción, y la verdad que la definición que tiene esa pantalla no la podés creer. Me impactó cuando lo fui a ver. Tengo la buena suerte de trabajar en esto que me gusta y poder viajar previamente, porque sé que cuando estoy trabajando no puedo disfrutar tanto los shows, y la verdad que no podía creer la definición de esa pantalla, que es el ancho de una cancha de fútbol, para darte una dimensión. Quizás en estos momentos por el plano no te das cuenta, pero eso está abarcando de punta a punta el ancho de una cancha de fútbol. Qué lindo. Y con una edificación, cuando está transitando la ruta, te crees que estás en la ruta, o sea, es impresionante. Y entonces, ¿cómo lograron la tecnología aplicarlo a un disco, a un contenido artístico tan fuerte como ese disco? Está bárbaro. Y además están, aparte del disco, la mayoría de los hits de la carrera de YouTube, ¿no? No, es un show, debe ser espectacular, yo voy a ir. Daniel, 3 preguntas finales quiero hacerte. Bueno, una tiene que ver con lo humano solo porque lo anuncié. Me cuesta preguntarte sobre tu niña porque como ya es grande y entiende, para mí ya se puede hablar menos que cuando... O sea, yo leí declaraciones y testimonios tuyos sobre cómo fue la adopción de tu niña, pero entiendo que por entonces era bebé y ahora al ser más grande, a mí mismo me cuesta preguntar porque entiendo que es diferente cuando la nena escucha. Sí, pero... igual no. No, sé que sabe todo, pero no hay ningún tipo. Con no, ella yo sé que no hay secretos. Claro, todo. Y quizás si vos me decís cuál era la película, la más fuerte para mí fue mi experiencia en Haití. Para mí también, yo leí. O sea, por muerte fue lo que viví más intensamente. ¿Cuántos años fuiste a Haití? No, o sea, el proceso fue... estuve viviendo prácticamente 2 meses en Haití después del terremoto, y aparte era la contradicción, en ese momento producía mucho teatro, entonces iba a Nueva York a hoteles 5 estrellas y volvía para hacer los trámites más rápidos o ayudar a las gestiones a vivir en el orfanato donde vivía con ella, ¿no? Entonces, y Haití, que antes del terremoto era pobrísimo. Era el país más pobre de América Latina ya en ese entonces, obviamente todo se potenció de una manera impresionante, y la verdad que fue la experiencia de vida, ella es la experiencia de vida junto con mi otro hijo más importante para nosotros. Para el que no sabe, porque sí. Daniel adopta a su hija en Haití, sobreponiéndose a un montón de dificultades que son las que te imaginas y algunas otras que quizás no te imagines. Por ejemplo, esta cosa loca, ¿no? De estar en Broadway, en un hotel 5 estrellas, pues vas a producir una obra y llegás a un lugar donde vas con todo el amor del mundo y no anda la impresora y viajé hasta el cohete porque no hay otra impresora.
Sí, no había luz. Saliste a comprar... Sí, era asistir toda la infraestructura de un país que estaba destruido, pero qué sé yo, entras a darte cuenta del valor del agua, del valor de... porque se habían roto todas las cañerías, entonces el agua que ya no era potable, no era el usar el tarrito para bañarte con un tarrito una vez por día, y ver la pobreza, si bien uno conoce la pobreza y no la vamos a descubrir los argentinos, porque tenemos muchísimos nichos de pobreza, de indigencia, pero creo que Haití supera la expectativa y es la prueba de la locura que puede llevar el hombre y el sistema capitalista de destrucción para que te des una idea, Haití tiene el 98% de la población de la superficie deforestada. Entonces, a veces las pobrezas están mucho más atadas a malas gestiones y otras veces a la depredación que va generando el hombre sobre la tierra cuando no hay un Estado presente o cuando hay intereses que conspiran con el medio ambiente, como por ejemplo en Haití, y no hubo política nada. Y con Andrea, cuando decidimos optar por este camino, sabíamos que era un camino difícil, pero creo que el resultado es lo más impresionante que nos pudo haber ocurrido. O sea, por eso, ¿cómo no va a estar contenta mi hija de escuchar esto? No, yo sé que sí, pero... y sé que son gente que se maneja con la verdad como única moneda de cambio con los hijos, pero por las dudas pregunto. Lo que sí quería preguntarte, que se lo pregunto a todos los papás, y en este caso la pregunta vale doble, porque me imagino la decisión de ir a Haití, la decisión de adoptar, los inconvenientes con los que te cruzaste, el contacto con una nena que a su vez va creciendo mientras vos avanzás con los trámites. ¿Cuándo fue el momento exacto en el que te sentiste que eras el papá de ella? El día que la conocí. El día que la conocí, yo llego a Haití y me desencuentro con la gente del orfanato que me iba a buscar y a raíz de redes sociales me comunico con Andrea. Andrea me busca, hace que me ubiquen por Facebook y yo ahí, como puedo, voy a un hotel sin reserva, a un hotel de lo mejor que había en Puerto Príncipe. Y me viene la persona del orfanato donde ella vivía y ella con 3 meses, una negra hermosa, una gorda divina, y me la traen y me dice con pañales, con leche en polvo, y me dicen si me quiero quedar esa noche ahí con ella y al otro día volver al orfanato donde iba a residir, pero a la noche inclusive era bastante peligroso transitar por las calles de Puerto Príncipe, por lo cual sugerían que vayamos a la mañana. Yo dije, bueno, encantado. Y bueno, en esa noche, la primera, con ese bebé de 3 meses, dándole de comer y estando con ella, o sea, era imposible no sentirme que íbamos a tener una alianza y un amor por toda la vida. Sigue divino hoy. O sea, absolutamente, o sea, no tiene quiebre y que tengo la suerte de tener un hijo de otro matrimonio, nacido en un proceso no de adopción, pero yo creo que siempre uno adopta a sus hijos, o sea por parto natural, pero vos ves muchísimos hijos que nacen por esquemas naturales y que no son adoptados por sus padres. Y yo creo que el acto de adopción es un acto de enorme amor y para mí es la experiencia más fuerte, volviendo al comienzo de la película, y lo que significa Haití, lo que significó Haití, tener el contacto con Haití y una vez más, en todo sentido, inclusive en cuanto al shock de la locura que puede llegar el sistema cuando no hay límites, que va contra las esencias básicas de la convivencia y qué importante es el límite al capital ponerle desde el lado del Estado, ¿no? Absolutamente. Si el Estado no frena, sos Haití. Y es absurdamente, ¿no? Acá en distintos grados, pero como idea es eso. Absolutamente. Entonces, creo que Haití es un shock, es una cachetada,
¿Cómo? A ver, porque normalmente aparece... La pobreza no tiene nacionalismos. Entonces, porque aparece toda esta cuestión ideológica. Bueno, pero en Argentina del Norte sí, más bien que en Argentina del Norte está claro, también. pero digo, a partir de esa experiencia vos estás pensando sobre qué debe hacer el Estado y... Pero por eso es tan importante. Pero también hay veces donde es tan importante presencia del Estado, porque cuando, como Greenpeace o cuando se lucha contra el desmonte, no es una acción que tenga que ver exclusivamente contra lo que está ocurriendo en ese momento, sino que está mirando un ecosistema que cuando se destruye no se construye nunca más. Entonces, por eso es tan fuerte hoy la lucha, y creo que me siento como militante del medio ambiente, muy importante como que prevalezca frente a valores económicos, porque en el corto plazo puede haber algunas cuestiones que en la economía genere beneficios, pero en el largo plazo genera daños irreparables, ¿no? Daniel, no quiero dejar de preguntarte. ¿Cómo te plantás frente a lo que pasa en la Rock and Pop? ¿O ya es ajeno? La verdad que me fui desprendiendo a poco. Yo te digo que en un primer momento lo sentí como más traumático, pero inclusive al haber otrajenado otras radios como Kabul, que fue lo último, lo fui mirando con otra mirada. Creo que fue tan noble y tan fuerte la marca que resistió, porque vos me preguntas, soy de Rock and Pop, algo que yo ya hace 16 años, a ver, que no tengo algo que ver, como 20 años, digamos, ¿no? Pero me fui desprendiendo y obviamente la marca que se hizo, y creo que también fue un movimiento cultural muy fuerte, creo que quebramos muchas cosas. Tuve la suerte de trabajar rodeado de mucha gente que estaba en su mejor momento, con muchas ganas de participar y de pertenecer, y creo que de un producto muy heterogéneo logramos, de gente de muchas mentalidades, pero que estábamos muy claros de qué lado del mostrador estábamos, se logró un efecto extraordinario. O sea, tengo el mejor de los recuerdos. Me quiero quedar con esa Rock and Pop y no hablar de la actual. Perfecto. La última, de verdad, hacés listas de canciones. ¿Cuál es la de un tipo que estuvo tan cerca de los mayores talentos del rock del mundo? ¿Cuál es tu canción? La 1 de la lista para todos los tiempos. Sería difícil y arbitrario, pero si tuviera que decir uno es Imagine de John Lennon. Al final esa es la bandera, ¿no? Quizás por lo que las banderas que dice y por lo que significó para mí vida de John Lennon, quizás sea una de las que más... pero es difícil decir. Me sería más fácil si me dijeras 10, pero sabemos que el tiempo es tirano en la televisión. Pero digo, si tuviera que decir una, sería Imagine de John Lennon. Gracias por venir. Gracias a vos.